Qué gusto ver tanta gente, a pesar de que siempre llegar al centro es muy difícil. Muchas gracias, Ale, por haberme invitado. Llevamos tratando de hacer esta presentación hace tiempo y la verdad es que no lo lográbamos. Y yo sé que aquí luego la gente viene a platicar nada más, pero yo preparé una presentación enorme que les quiero enseñar muchas cosas. Porque yo no puedo hablar de mí, de lo que ha pasado en mi vida en quizá 20 años, si no hablo de mi trabajo. Soy curadora. ¿Quién sabe qué es? Levante la mano, ¿quién sabe qué es un curador? Ah, no todos. Hay gente que me dice, y digo, esto es verdad, hace poco, curas tepache, curas mal, de verdad, ¿no? Curas tepache, sí, ya, yo pensé que ya ni había tepache, ¿no? En sitios urbanos, curas, ¿no? Curas males, das masajes, pues no, quisiera aprender, a lo mejor es, ¿no?, otra forma de ingreso, pero no, la verdad es que me dedico a hacer exposiciones en los museos. Curador viene del latín curare, que quiere decir cuidar. La labor del curador empieza desde que empiezan los museos, y el curador o conservador, que no es lo mismo, o comisario, o conservador, que no es lo mismo que un restaurador, era el encargado de cuidar las obras de arte dentro de los museos. Las obras de arte, pues como no tienen voz, no tienen, como quien dice, personalidad jurídica, pero sí moral, hay alguien que tiene que ver que estén bien iluminadas, que estén bien catalogadas, que estén bien exhibidas, bien investigadas para comunicarlas, ¿no?, al público en general. Hacia los años 60, la idea del curador se transforma por completo. Hay un personaje fantástico que se llamó Harold Seaman, que él decide sacar al curador de los museos y convertirlo en un agente cultural independiente. El agente cultural que empieza a generar discursos y a partir de las obras tratar de comunicar y contar historias. No solo es un agente de promoción, sino también es un agente de pensamiento y un agente crítico. Y en nuestro país, la verdad es que un curador independiente no empezó a existir sino hasta los años 80. Hubo personajes como Guillermo Santamarina o Patrick Chartenel, ¿no?, que empezaron a trabajar con esa generación de artistas que empezaron a trabajar a formar espacios independientes y autogestivos en los años 90, y ellos quizás son como el primer referente de curadores independientes en el país. Yo me decidí a ser independiente no por gusto, sino por necesidad. Trabajé mucho tiempo dentro de los museos, ahora sí recibiendo mi quincena, que es lo mejor que a uno le puede pasar, y uno se olvida cuando es independiente de que existe la quincena. Y de pronto, ¿no?, después de mucho tiempo de estar en la institución, pues decidí que la institución no era para mí. Hoy, 20 años después, creo que no podría tomar la misma decisión. Se necesita como mucha inconsciencia y mucho valor para dejarse al vacío y decidir que uno va a ser independiente. Y además, en ese momento, estamos hablando del 2001, 2002, no existían las herramientas que existen hoy para, ¿no?, difundir tu trabajo, para conectarte y contactarte con otras personas. Entonces, en algún momento dije, bueno, yo estoy harta de estar en la institución, ¿no? Hay una parte maravillosa de los museos de México que podemos hacer casi todo, ¿no? Hay mucha libertad. Como hay tanta precariedad, pues hay mucha libertad, ¿no? Pero también esa precariedad no te permite tener mejores sueldos, por más que te prepares y tengas doctorados, pues hay un límite, ¿no? La verdad es que los directores de museo en este país están pésimamente mal pagados para el tipo de responsabilidad que ellos ejercen. En inglés se dice liability, en español es que tienen, a ver si alguien me puede ayudar, están expuestos a que te metan al bote si una de las piezas que tú estás cuidando se rompe, se pierde o se la roban, porque tú estás cuidando patrimonio nacional y ganas 2 pesos a la quincena. Y además tienes que lidiar, ¿no?, pues con una estructura enorme. Estoy hablando de los museos del Estado, ¿no?, que implica personal sindicalizado, ¿no?, más siempre gente nueva que hay que entrenar, unos presupuestos tristísimos para poder hacer exposiciones internacionales. Entonces hay una parte maravillosa de trabajar dentro del medio cultural y una parte verdaderamente triste y aterradora. Y la verdad es que yo sí creo que la gente que está dentro de las instituciones culturales en este país
son verdaderos héroes, así, héroes, deberían estar vestidos de Marvel, porque lo que tienen que enfrentar ahí adentro está muy difícil, ¿no? Sí se necesita mucha valentía, pero yo también creo que si uno quiere dedicarse a lo cultural y no ha trabajado en el sector público, uno no entiende lo que pasa en este país. Entonces, si alguien se quiere dedicar, ¿no?, a esto de la cultura, hay que pasar por el sector público, aunque lo arrastren a uno, ¿no?, pero es parte del aprendizaje. Y yo decidí, ¿no?, después de haber pasado por el Museo Sumaya cuando se inauguró, después pasar por el Museo Carrillo Gil en una época increíble, después llegar a la subdirección del Museo Tamayo y decir hasta aquí llegué, y si me voy a vender perfumes a Sanborn, pero por suerte, ¿no?, y toco madera, no me ha faltado trabajo, pero hay una parte muy importante que yo he intentado mi práctica y de alguna manera lo van a ver. Creo que hoy con las herramientas que existen, digitales, este tipo de reuniones, ¿no?, de comunidades, es mucho más fácil salir adelante si uno es independiente. Y quise empezar con esta exposición no solo porque fue mi primera exposición de diseño, hoy soy curadora especializada en diseño a pesar de que pasé por el arte colonial, yo me quería dedicar al arte contemporáneo, pero lo que siempre me interesaba y me gustaba en lo personal era el diseño. Y en el año 2000, hice una exposición en Carrillo Gil sobre moda, que a la hora de hacer la exposición me di cuenta que nunca había habido una exposición de moda dedicada a mexicanos en un museo. No traje fotos porque son pre-era digital y no he logrado escanearlas decentemente y ya me tengo, Pero pensando que este mes en Creative Mornings, esta edición está dedicada a musas, pues Clara Porcet, que no sé si alguien la conozca, ¿alguien conoce a Clara Porcet? Muy bien. Pues ha sido mi musa y ha sido, como quien dice, mi madrina para empezar en esto del diseño. Los que están aquí, ¿cuántos museos de diseño en México conocen? Aquí. ¿Es un museo de diseño? ¿Tú ves una colección de diseño ahí? No existe un museo de diseño en este país, no existe. El Museo Franz Mayer es un museo de artes aplicadas que tiene 30 años de existir, en los últimos 20 se ha dedicado a tratar de promover y exhibir el diseño del siglo XX. El Museo del Objeto que está en la Roma, pues es un museo de objetos en los que algunos hay diseño, pero no necesariamente estamos hablando de un museo de diseño propiamente dicho. La verdad es que en nuestro país no existe un museo de diseño, no existe una colección de diseño y la historia del diseño está apenas en construcción. Entonces, yo les digo que Clara Porcet fue mi musa, mi madrina, a pesar que nunca la conocí, ella murió en 1981. Ella fue una diseñadora cubana que llegó a México en los años 30, huyendo de Cuba, ¿no?, de la dictadura cubana. Ella era completamente socialista. Sale de Cuba en el 36 y le dicen, no, vete a México, ahí es la cuna de los comunistas, ahí realmente la revolución tuvo consecuencias y está sucediendo un mundo mejor. Entonces llega a México, se casa con Javier Guerrero, pintor, también muy comprometido políticamente, y hacen una gran pareja. Javier Guerrero era además amante del arte popular e introduce a Clara Porcet en todo lo que es el arte popular y las tradiciones de México. Clara Porcet empieza a hacer este tipo de mobiliario, los butaques, hacer relecturas del mobiliario vernáculo, el mobiliario tradicional mexicano. Si uno piensa en el butaque existe desde siempre, está en los códices, está luego en las pinturas de Diego Rivera. Lo que hace Clara Porcet son estudios ergonómicos, relecturas con materiales, y empieza a crear en ese momento de la post-revolucionario, que hay una idea de un nuevo proyecto de nación en donde la cultura y lo creativo es una parte fundamental de crear una identidad en México. Empieza a crear este tipo de mobiliario que todos los intelectuales y artistas empiezan a tener en su casa. Estos son los butaques, que hoy yo digo que ya es una tipología mexicana, ¿no? Una tipología latinoamericana, porque bueno, ahí nos disputamos que si el origen está en Venezuela o si está aquí, pero bueno, es una tipología latinoamericana, pero yo creo que muy mexicana, porque todos los diseñadores del siglo XX que han trabajado en México, de alguna manera han hecho relecturas del butaque.
Y esta fue mi primera exposición de diseño. Después de decidir dar el salto al vacío, el director entonces del Museo Franz Mayer, a quien estoy muy agradecida, Héctor Rivero Borrell, me acerqué porque trabajando en otro proyecto le dije, oye, encontré estos documentos sobre Clara Porcet. Yo no sabía quién era Clara Porcet y me parece muy interesante. Me dijo, ay, no, vamos a hacer una exposición, pero no tenemos curador. No, pues yo no sé nada de cómo curar diseño. No he hecho exposiciones de arte contemporáneo. Pues aprendes, órale, vas, aprendes. Y así fue. Yo no sabía, hoy sé perfectamente medir una silla o una mesa, pero en ese momento no sabía ni cómo, ¿no? Y la verdad es que fue un poco complicado porque hoy en los museos sabemos quién tiene colecciones de pintura, de escultura, de ciertos objetos, pero colecciones de muebles. ¿Quién tiene colecciones de muebles? ¿Existen coleccionistas de muebles? Pues la respuesta fue que no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir los muebles originales de Clara Porcet? Clara Porcet, cuando muere, bueno, ella se dedica a trabajar mucho tiempo con Luis Barragán, con Mario Pani, con los grandes arquitectos de la modernidad mexicana. Ella les hacía mobiliario y algunos de sus interiores. En 1952 hizo la primera exposición de diseño en este país, que se llamó El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México. Y lo que ella proponía era mezclar o que dialogaran el diseño industrial puro y duro, las cocinas integrales, que en ese momento empezaban, con la producción artesanal de este país. Y para ella, la conjunción de eso lograría que México fuera realmente moderno. Y es por lo que todavía, ¿no?, seguimos trabajando. Clara, cuando murió, dejó su legado, su casa, su archivo, su biblioteca a la UNAM, al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, al CIDI, del que ella fue fundadora justamente este año, hace 50 años. Y el archivo pues estaba en ese momento en manos de uno de los investigadores, ¿no?, en su despacho, ni siquiera estaba inventariado, ya ni se diga catalogado. ¿Entienden la diferencia entre inventariar y catalogar? Inventariar es 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos documentos tenemos? Pues hasta, ¿no?, los que haya. Y catalogar es decir, esta obra se hizo en el 54 para tal cliente, estaba en tal lugar. El archivo de Clara hoy está inventariado. En ese momento no estaba inventariado ni catalogado. Hoy está inventariado, se puede consultar en el CIDI, en la biblioteca Clara Porcet, pero no está catalogado del todo. Entonces es un trabajo que sigue, un trabajo en construcción. Entonces hacer esta exposición implicó muchos nuevos retos, como les decía, desde aprender a medir muebles, y fue en el año 2005 en el Museo Franz Mayer. Y la verdad fue muy sorprendente saber que la mayor parte de los estudiantes de diseño, ¿hay estudiantes de diseño aquí? ¿Sí? Muy bien. No sabían quién era Clara Porcet, y en las clases que les dan de diseño, historia del diseño, pues todos aprenden la Bauhaus, acaso Memphis, la escuela de Ulm, pero nunca les enseñan historia del diseño en México. Y esa es una parte muy importante, porque sí hay historia del diseño en México, porque no los diseñadores que están trabajando ahorita surgieron por generación espontánea, hay un legado y una historia, pero que no se ha contado. Entonces, en el momento que empecé a trabajar esta exposición, pues era la única curadora dedicada al diseño. Y la verdad, haciéndolo todo como bastante pedestre, ¿no? Porque en ese momento había una cosa que hoy ya no existe, se llamaba la sección amarilla. ¿Han oído de la sección amarilla? Entonces, imagínense que yo tenía con el currículum de Clara Porcet, marcar con la sección amarilla y decir, estoy hablando con la señora tal, sí. Oiga, ¿a usted Clara Porcet le hizo unos muebles en tal año? No. Pero imagínense, ¿no? Si en el currículum de Clara Porcet había la señora camarera. Digo, no marcaba toda la sección amarilla, ¿no? Como que hacías investigación, decías, pues tiene que ser de estos 5 camarena, una de esas. Y pues finalmente dabas con esa persona, le pedías que si podías ir a su casa, ¿no?, a ver estos muebles, y resulta que los muebles eran sus muebles de su casa, ¿no?, su comedor, en donde ellos comían, y la gente está dispuesta a prestarse. Hoy en día hay una idea de coleccionismo de que si tú le pides a alguien su pintura, ¿no?, su escultura por 3 meses para estar en un museo, pues te la presta. Pero si a alguien le dices, ¿me prestas tu recámara 3 meses? ¿Qué te dice? ¿No? Y ya les hablé un poco de la precariedad de los museos. O sea, hay gente que te decía, bueno, te presto mi recámara, pero me traes una.
¿no? Como de dónde yo saco una recámara para prestarle, pues la mía, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Entonces ahí te enfrentas a otra cosa, que era una clase o un grupo de coleccionistas inexistentes. Tú estás tratando de generar masa crítica para empezar a hacer exposiciones de diseño y no hay coleccionistas. La mayor parte de las exposiciones que ustedes ven se hacen en colecciones públicas o colecciones privadas. Los curadores tenemos que tejer una red enorme de gente que tenga colecciones para poder pues utilizar esos objetos, y no les pagamos por utilizar esas colecciones, no nos cobran, son gente muy generosa. El museo tiene que asegurarlos, ¿no? Cubrir el gasto de transporte, ¿no? y asegurarse de que estén en muy buenas condiciones de exhibición, pero no pagamos una renta por esos objetos, ¿no? Entonces son gente que realmente tiene una vocación de coleccionar y de compartir eso en su colección. Pero en este momento, pues, la gente tiene su comedor. Entonces fue una labor, primero, de yo entender que lo que tenía que empezar a provocar era que se generara una nueva clase de coleccionismo en México, que realmente apreciara los muebles que tenían, que los conservaran, que los cuidaran, pues sí que los utilizaran, pero que no dejaran que el perro y el niño se subieran con la paleta, ¿no? Y que estuvieran disponibles, pues, para prestarlos en futuras ocasiones. O sea, con Clara Porcel fue muy raro, porque un día alguien tenía una casa entera de Clara Porcel ahora sí que los muebles estaban no en las mejores condiciones, pero nunca les habían cambiado ni la piel, ni los habían pulido, pues estaban perfectos. Y el día que llego por ellos, ya después de haberlos visto, emocionada, les habían cambiado tapices, la piel, y yo, ¿cómo? Me dice la señora, pues es que a Clarita no le gustaría verlos así de feos en el museo. ¿Cómo le explicas? Pero eso también había sido mi error de novata, ¿no? A alguien que tiene que conservarlos pues de esa manera, ¿no? De la manera como la diseñadora los concibió, ¿no? Y entonces te das cuenta, pues, que estás lidiando con un campo completamente nuevo, no solamente de estudio, sino de gestión. Hay que empezar a convencer a esa gente que son coleccionistas y que sus piezas son piezas que eventualmente estarán en un museo. Les puse en cada una de las exposiciones que les voy a mostrar, y esto se llama Recuperando la Memoria del Diseño, que me parece que es muy importante que, así como sabemos quién fue Diego Rivera y quién fue Frida Kahlo y, ¿no?, todos estos artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, de la Ruptura, tenemos clarísima una genealogía de la historia del arte en México, tenemos que tener clarísima una genealogía de la historia del diseño, porque si no miramos para atrás, es imposible poder planear ese futuro. Imposible. Y yo creo que es muy importante entender qué ha sucedido en el país, en todos los niveles, pero específicamente también en el área de diseño, para ver de ahí qué se propone y también para inspirarnos en cosas del pasado. En México es muy difícil, cada vez que uno hace una exposición, como les contaba, trabajamos de manera precaria, en chinga, ¿no? A veces, ahora creo que la situación ha cambiado un poco, ahora de repente tienes 2, 3 años para planear, 2 años para planear, investigar una exposición, sobre todo si son históricas, pero por lo regular trabajando dentro de los museos te dan 3 meses, 5 meses, es bien difícil, ¿no? En 5 meses levantar hacer libros, ¿no? Hacer una exposición lleva un trabajo titánico, y hacer catálogos de las exposiciones nunca tenemos dinero. Entonces, para mí es muy importante ahora, cada vez que puedo hacer una exposición, tratar de buscar el dinero como sea, aunque salga 2 años después, para poder hacer un registro de eso que hicimos, porque si no, pues se pierde la memoria, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Los 3 coleccionistas que te prestaron y nadie más. De Clara Porcel sí pudimos hacer un libro, nos ayudó la UNAM, con Editorial Turner, hoy está agotadísimo, $300 en eBay si lo quieren comprar, pero bueno, ya estamos trabajando en un nuevo libro de Clara Porcel. Rosa Mexicano, me voy a ir un poquito más rápido, fue en 2000 yo había hecho una exposición de moda en el Museo Carrillo aquí, una exposición que fue súper polémica, los artistas se enojaron muchísimo, me hicieron una manifestación el día de la inauguración diciendo que yo colgaba trapos y que les quitaba espacio de exposición.
y que la moda no era arte y no tenía por qué estar en el museo. La moda, en efecto, no es arte, pero es producción cultural, y la producción cultural corresponde al área de los museos. Y a mí me parece muy importante que entendamos eso y que a partir de ahí analicemos nuestro contexto. Y del año 2000, yo iba siempre con una carpetita queriendo hacer una exposición de moda y todo el mundo me decía, no, la moda qué horror, no, la moda banal, no, qué horror. Y finalmente en 2009, 9 años después, la Casa del Lago me dijo, queremos que hagas algo. ¿Pero qué? Lo que quieras. Por lo regular, nunca te llegan ese tipo de propuestas de lo que quieras. Siempre es, vamos a hacer una exposición de la Barbie, la curas, bueno, o vamos a hacer no sé qué. Siempre es como hay que resolver el encargo, ¿no? Y aquí fue lo que quieras. Y yo tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo de trabajar con Ramón Valdiosera, que fue uno de los padres de la moda en México, el creador del rosa mexicano. En 47, Ramón Valdiosera, que era diseñador de moda, va y presenta una pasarela en el Waldorf Astoria de Nueva York, y todo era color bugambilla. Al final de la pasarela, una periodista le pregunta, ¿por qué todo es de ese color? Y le dice, porque en México así es, todo es de este color. ¿No? ¿Por qué ese color? Le pregunta la periodista. En México todo es de ese color. Los juguetes tradicionales de los niños, los textiles de las mujeres, la arquitectura vernácula, todo es de ese color. Y dice, so it's a Mexican pink. Y en ese momento surge la concepción de que ese color bugambilia es un Mexican pink. Y eso se lo debemos a Ramón Valdiosera. Entonces comencé a trabajar con Ramón Valdiosera entre el 2007 y 2008. Nos pasamos un año revisando su archivo de moda, porque él además fue uno de los padres del cómic en México, fue pintor, coleccionista, muralista, escritor, periodista, guionista, y trabajamos en su archivo. Para él tenía la convicción de que debía existir una moda mexicana y trabajó toda su vida para promover una moda mexicana, inspirada en el textil tradicional, pero también en la iconografía mexicana. Y al mismo tiempo invité a 3 diseñadores de moda contemporáneos, Alejandra Quesada, Trista y Malafacha, a presentar una instalación y les hacía la pregunta de si ellos creían que la moda mexicana contemporánea tenía que tener una identidad nacional. Obviamente, ya pasamos de identidades nacionales, hoy hay que hacer buen diseño, no diseño que parezca mexicano, no, es diseño mexicano pues porque está hecho en México, pero no tiene que tener ni grecas, ni penachos, ni chacmoles, ¿no? Tiene que ser un buen diseño que sirva para lo que, ¿no? Para esa necesidad que está resolviendo. Pero fue muy interesante ver a estos diseñadores y cómo ninguno de ellos, que habían estudiado en escuelas nacionales, conocían el trabajo de Ramón Valdiosera, ni entendían que realmente había una historia de la moda en México. Y para mí fue como muy sintomático pensar que estas generaciones que están estudiando, desde la mía hasta las que siguen, pues no tenemos una convicción ni una idea de quiénes han sido estos personajes que trabajaron antes de nosotros. Y entonces yo había empezado trabajando con diseñadores contemporáneos, haciendo exposiciones de diseñadores contemporáneos, que era lo que me interesaba, pero al darme cuenta que faltaba este campo de la historia, pues vamos a ello. Unos años después, Banamex nos permitió hacer esta exposición 125 años del diseño en México, que fue el primer intento de revisión histórica de la historia del diseño de mobiliario y objeto en México. Hoy han pasado 2009, 10 años de esa exposición. Creo que podríamos hacer una revisión y un libro que es de este tamaño, que todavía por ahí circula, caro, como son los libros de Banamex, pero con muchísima y valiosísima información. Y podríamos hacer muchas correcciones, tener nuevos diseñadores que en ese momento no pudimos meter, porque además no hay colecciones de diseño en México, pero tampoco hay bibliotecas de diseño en México. Los archivos de diseño no están accesibles, la mayor parte de ellos son privados, y cuando digo privados, están ahí al lado de la casita del gato, en unas cajas de la familia, entonces tú tienes que ir a pasar horas y horas, ¿no? Sin que absolutamente nadie te pague por estar ahí al lado del gato revisando los papeles, tratando de acomodarlos. Entonces hay una precariedad también por eso en el medio del diseño y en el medio de la investigación. Por eso les hablaba de que hace falta que todo esto esté en construcciones. Entonces tuvimos, la verdad, con el momento Banamex se trabaja increíble.
Si no han ido, y ahorita les queda caminando, la exposición de 30 años de grandes maestros del arte popular es una maravilla de exposición. Una gloria, unas cosas increíbles. Además, ya entendiendo Fomento Banamex que una de sus líneas de investigación es el diseño, en esta exposición que acaban de inaugurar hace 2 semanas, hay también una propuesta de diseño, ¿no?, de interiorismo, de cómo vivir con el arte popular. Entonces, vayan a ver la exposición, la verdad está increíble con Banamex. Es un placer siempre trabajar porque te pagan investigación que nadie paga en este país, te pagan por hacer el catálogo, te pagan por curar la exposición. No te digo que te paguen muy bien, pero si es un proyecto de 2 o 3 años, pues más o menos ahí chiquitas tus gastos, tienes otros proyectitos. Y la verdad, Banamex es de las instituciones más serias. Pudimos hacer este libro, que todavía se encuentra ahí en la librería de Fomento Cultural Banamex, Madero 17. Y luego hice esta exposición sobre Van Buren, un diseñador norteamericano que llegó a México también en los años 30, directamente de la Bauhaus. Y el nombre de Van Buren me surgió porque mi papá, que era pediatra, cuando tuvo dinero para comprar su primera sala de espera y su primera oficina para su consultorio, era una sala Van Buren. Y yo trabajaba con él cobrando y pesando niños. Y me acuerdo siempre de estar sentada en esa sala, ¿no?, en esa sala en un escritorio Van Buren, y siempre tenía mucha curiosidad. Y surgió el nombre de Van Buren cuando trabajando en el archivo de Clara Porcel, y me tardé 10 años en armar este proyecto, que fue una exposición que trabajé con la familia Van Buren, que después pues con ella trabajamos mucho tiempo el archivo, tratando de entender quién había sido Van Buren, qué había hecho. Al principio la viuda de Van Buren me decía, no, sáquese. Mi marido no era un agente pública, no le interesaban las exposiciones, no. Me costó mucho trabajo entrar, ganarme la confianza de la familia, y armamos esta exposición que la verdad fue muy linda, súper exitosa. El día de la inauguración había una cola de gente joven que no entendía qué estaba ahí. Claro que el nombre de la Bauhaus jala muchísimo, y la gente, los chavos no sabían que había una influencia de la Bauhaus muy notoria en México, y Van Buren pues era quizá la punta de lanza. De esta exposición, 2 años después, con una maravillosa beca del FONCA de Convenciones Culturales, pude hacer el libro con Arquine, que fue también un gran logro, porque, pues como les digo, nadie te paga por eso, ¿no? Ganas un dinerito y le inviertes acá en escanear unas cositas, ¿no? Sacas unas copias y lo vas guardando en un cajón. Con Fomento Cultural Banamex en 2012 volvimos a trabajar, y volvimos, digo porque Juan Coronel Rivera ha sido mi pareja en el diseño, digo, hemos sido curadores de estas exposiciones de Banamex. Y fue una exposición sobre el diseño y la plata en México. En Vida y Diseño nos habíamos dado cuenta que ahí había un discurso y había unos diseñadores que habían trabajado la plata. Tuvimos 2 años y medio para hacer esta investigación y esta exposición que va de 1880 hasta 2002. 2 años después pudimos hacer este maravilloso libro gigante, caro, pero con muy buena información y muy buenas fotos, que publicó Fomento Cultural Banamex. Después de hacer todo este trabajo, lo que estuvo bien padre fue que un día fui a presentar el trabajo de mi musa Clarita Porcel a Nueva York. Me invitaron a una conferencia en inglés nerviosísima en el 2000, fue como en el 2009, y ahí la directora de la American Society, que es como un pequeño museo, galería muy prestigioso en Nueva York, nos oyó hablar a 3 latinoamericanos y dijo, ¿por qué no hacer una exposición de diseño latinoamericano en Nueva York? Hay una parte bien importante y bien problemática de que mucha de la historia del arte que hoy conocemos en nuestro país la hacen los americanos. Ellos tienen el dinero, los museos, ¿no?, el poder, el tiempo para poder investigar. Entonces, la primera exposición de Diego Rivera, antes que aquí, se hizo en el 39 en el MoMA. Entonces hay un discurso, ¿no?, que está basado por el sedazo de los norteamericanos que después nos llega a nosotros. Son los investigadores norteamericanos luego los que avanzan, ¿no?, en mucha de esa investigación. Parte de lo que les digo que hoy me preocupa y me ocupa hacer libros es porque mucha de nuestra investigación, y voy a ser muy sincera, acá
académicos de otros países se la roban, ¿no? Dicen, nosotros nunca publicaron libros, ¿no? Ellos investigan, pues ahora ya hay todo esto, ¡pum!, me lo llevo, le doy un creditito. Pero todo ese trabajo que tú hiciste, como no publicamos, y cuando publicamos no lo hacemos en inglés, pues adiós, mamá Carlos. Entonces, conforme vas creciendo, te das cuenta de esos problemas y que tienes que empezar a defender tu trabajo, ¿no? Cuando lo que tendría que hacer es, hay que ser generosos y yo siempre me guío por esta frase que dice, todo lo que no es dado es perdido, ¿no? Hay que compartir, porque si no esas cosas se pierden. Llega un momento que dices, híjole, ya no quiero compartir porque quiero una serie de batallas, ¿no? Se pasen. Pero bueno, para poder seguir compartiendo, hay que hacer libros y hay que comunicar en inglés. Es muy importante. Creo que hoy, con el tipo de medios digitales, ya es mucho más difícil piratear, pero pues la piratería sigue. Entonces nos invitaron a hacer esta exposición en Nueva York y les contaba todo esto porque poder llegar a Nueva York, la cuna de muchísimas cosas, y desde un discurso latinoamericano empezar a contar la historia del diseño es poner, híjole, su banderita de México en el Everest, ¿no? Decir, no vamos a hacer este libro, que todavía se puede conseguir en Amazon, que la verdad tiene unos textos súper bien escritos, y además recuperamos muchos artículos de la época, mucha de la bibliografía para hacer historiar diseño, es bibliografía que está en revistas que se publicaron en la época. Entonces pudimos publicar en inglés algunos de los textos, por ejemplo, de Clara Porcel, que nunca se habían mostrado. En 2015, finalmente, después de 16 años, ¿no? Desde el 2009 al 2016, Banamex decidió permitirnos hacer una exposición de moda. Trabajé otra vez con Juan Coronel, mi mentor en creativa y en Fomento Banamex, y para mí este fue un sueño hecho realidad. Porque yo sí creía que además de la historia del diseño, había una historia de la moda en México que no se había contado y que nadie, no pasaba ni por aquí, ¿no? Hablamos de Christian Dior y de Yves Saint Laurent, pero nunca de Ramona Llosera o de Bride Chatillon o de Valdés Pez. Para esta exposición tuvimos 3 años de trabajo. La idea era dos discursos paralelos que por momentos se encontraban, mostrar la moda y la indumentaria y cómo se complementan. Y como una no viene a la otra. Hay moda también en las comunidades indígenas y eso era muy importante mostrarlo. Entonces fue una investigación enorme, una exposición agotadora. Porque ayer justo platicaba con la directora del MAS en Zapopan y me decía, van a hacer una exposición de Comme des Garçons. Y me decían, Elena, yo no sabía lo difícil que era hacer una exposición de moda, nunca me puedo meter a ello. Dije, esta exposición me dejó una depresión postparto que todavía sigo cargando. Montar maniquís, vestir, planchar, arreglar, iluminar. Por ahí les recomiendo un documental maravilloso que está en Netflix que se llama El primer lunes de mayo, The First Monday in May. El museo más importante de moda, uno de los museos más importantes de moda, no hay más, es el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York. Una vez al año hacen una exposición que ahora Anna Wintour, el Diablo Viste a la Moda, ella arma la fiesta, recupera, consigue los fondos y se hace una exposición. Este año la exposición es camp, no la he visto, dicen que está maravillosa, pero la exposición más grande que había hecho el Met era una exposición de 170 maniquís que se llamó China Through the Looking Glass, mirando a China a través del espejo, y era cómo China había influenciado el diseño de moda en el mundo. Y este documental narra cómo se cubre esa exposición y cómo se arma esa exposición. La verdad es que está increíble, pero ahí ven cómo, ¿no? Andrew Bolton, que es el curador del Met, del Instituto del Vestido, va al archivo de Dior, y en el archivo de Dior es como de tintorería. ¿Qué quieres ver? No, pues la colección del 54. Pica mi sala, no, aquí, ¿qué quieres ver? Pues la ropa de Bride Chatillon, no, pues un día tiene un closet en donde la polilla se lo está comiendo, pero pues habla de mi tía, ya está enferma, ya está mala, pero pues a mí no te recibe ni a la mañanita. Entonces, fueron 3 años de buscar, porque además entiendan, hoy vivimos en espacios de este tamaño. No es que guardemos la ropa, no hay una parte, es
esa idea de guardar tu ropa de toda la vida o del diseñador, pues no, los vestimos de H&M, friega la siguiente temporada o no, o de lo que sea, ¿no? El fast fashion, pues de alguna manera se ajusta a nuestra manera de vivir, ¿no? Y a nuestro bolsillo. Entonces, encontrar esta ropa fue realmente complicado. Hicimos, aquí está Henri de Chatillon, retratado como el gran sombrerero de las señoras bien en los años 50, 40 y 50, retratado por Diego Rivera. Y la exposición tenía, además del componente de moda, hicimos una investigación enorme sobre la moda en el cine mexicano y cuadros y pintura. Y fue agotador, fue súper difícil, pero la verdad súper emocionante ver montada esta exposición. Esa pieza que ven ahí es el retrato de Silvia Pinal, por Diego Rivera, que hizo en los años 50, y el vestido que tiene ahí es un vestido que le diseñó Tao Izzo, un gran diseñador italiano que llegó a México. Híjole, ¿saben cuántas veces me fui a sentar con Silvia Pinal para contrastar el cuadro? Como 5, la llevaba a comer los domingos, la acompañaba al teatro, Silvia Pinal me va a prestar su cuadro. Al final la terminamos convenciéndome con una condición: yo no puedo vivir sin mi cuadro en mi casa, quiero que me hagas una reproducción completa y un marquito, una reproducción no pintada, una foto, ¿no? Un marquito dorado y me lo pongas aquí. Pues ahí vamos, le sacamos unas fotos, hicimos una impresión gigante, le pusimos un marquito dorado y nos llevamos el Diego Rivera. Pero yo estaba necia con que quería el vestido. No, pues ese vestido ya no está, hija. Entonces un día, no me dejan explicar esa situación. Imagínense que no, yo se decía bueno, y de repente así, levantando un cosito, aparece el vestido. Ay, mira, pero ya es una garra. Pues no importa, lo restauramos. Y luego nos enfrentamos, los maniquís que usamos, ese fue otro problema, ¿no? Porque hay toda una política de exhibición de maniquís que ahora que tuve la oportunidad de ir a Nueva York a una conferencia, me di cuenta que no nada más es en México. Pero bueno, llegar a los maniquís correctos, que hasta la fecha creo que no eran los correctos, porque por ejemplo, esto es indumentaria indígena. Exhibimos indumentaria indígena en maniquís de 1.90. Pero pues es lo que había. La discusión era, ¿los exhibimos en de 1.90 o en de niños? Porque pues en el mercado no tenemos dinero para mandar a hacernos completos, o en de niños. No, pues es una falta de respeto exhibirlos en de niños, y de modo de 1.90. Entonces ahí tenemos, campechaneábamos como en de niños y 1.90. Y nos criticaron por eso, pero pues estábamos conscientes que era lo que había. Y miren que con Banamex tenemos el mejor presupuesto. Y nos enfrentamos a que el maniquí doble, estos eran talla doble cero. No le quedaba cosa. Silvia Pinal era menos doble cero. Tuvimos que meter un serrucho al maniquí con los vestidos de María Félix y de Silvia Pinal, porque una tenía una cintura de 42 centímetros y la otra de 40. Entonces, pues, les cuento todas las bambalinas detrás de esta exposición. Esta exposición todavía no tiene un libro, lo va a tener. Ha sido súper difícil escribirlo porque, como les digo, no hay fuentes. Ha tenido que ser una investigación gigante en hemerotecas, bibliotecas, archivos que no están accesibles, pero lo va a ver, el año que entra va a salir. Y recientemente, ahora sí que son fotos nuevas de mi celular. Esto fue hace 2 semanas. Inauguramos esta exposición in a cloud in a wall in a chair, 6 modernists in Mexico and Israel. Clara Porcel decía que hay diseño en todo, en una nube, en un muro, en una silla. Y a partir de esa frase surge esta exposición, que es el trabajo de 6 mujeres que trabajaron y vivieron en México entre 1940 y 1970 en el Arte Instituto de Chicago, que es como el museo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con Sol Ryan, la curadora del Departamento de Arquitectura y Diseño, durante 2 años. Vino muchas veces a México, revisamos archivos, colecciones, arquitectura. Son Clara Porcel, Cynthia Sargent, Annie Albers, Sheila Hicks, Ruth Asawa, Sheila Hicks y Lola Estrada. Son estas 6 mujeres que en algunos momentos se encontraron, tuvieron relaciones amistosas, relaciones profesionales,
Y la idea era mostrar esto pues, en un museo completamente norteamericano, en uno de estos museos meca de Estados Unidos. Y la exposición se inauguró hace 2 semanas, pero muy buena recepción. La verdad es que fue súper emocionante llegar a ver el trabajo de estas diseñadoras en un museo de ese prestigio. Bien mostrado, bien documentado, un libro que quedó súper bonito, una fotografía hecha además por una mexicana, Leticia Parro, que ahora estaba en el MUAC y ahora trabaja en el Art Institute. Fue muy emocionante. Y pues nada más. Si tienen dudas, preguntas,